Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Espero que se encuentren excelente. Ranu, güey, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por darte el tiempo de venirte aquí a tu casa a platicar un rato, cabrón. No, de nada, gracias por invitarme, güey. No, con mucho gusto. El día de hoy, antes que nada, salud, Ranu. Digo, no es nada extraño tomar cerveza el lunes, ¿verdad? Pero No. normal. Güey, bueno, estoy aquí con Ranulfo Rodríguez. Es un muy buen amigo, filósofo de la Universidad Panamericana, vamos en 7º semestre. Y también profesor de la preparatoria, de la Prepa UP, también de filosofía, en 4º, ¿no? Así Dale. es, 9:15. Oye, pues güey, gracias otra vez. La neta, como te dije ahorita, a mí la filosofía es un tema que me encanta y desde que empecé Inconforme, siempre quise traer un filósofo. Yo espero traer a muchos. Eres el primero. Bienvenido, siéntete especial, güey, porque lo eres, cabrón. No, qué honor, güey. Nos conocemos ¿Desde cuándo nos conocemos, güey? Unos 3 años. ¿Fuiste a Panamá? Y medio. No. Por ahí, por esas fechas yo creo que nos habremos conocido, ahí Sí, en el sí, CIE, sí. ¿no? Oye, y pues la neta, desde que me contaste que estudias filosofía, creo ya en ese momento que ibas a empezar a estudiar, me pareció algo bien interesante. Dije, güey, primero que nada, qué huevos. Pero oye, te quería preguntar, desde chiquito quisiste estudiar filosofía. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, quiero estudiar filosofía? Porque creo que no es tan normal. No, no es tan normal y no, de chico no quería estudiar filosofía. De hecho, yo no sabía que existía la filosofía hasta que llegué aquí a la Ciudad de México a estudiar ¿A estudiar la carrera? la carrera de medicina. Yo llegué a estudiar no tenía ni medicina. idea, güey. Sí, Ok. sí, sí. ¿En dónde? ¿En la UP? En la UP, en la Ok. UP. Y ahí pues nos dan, a todas las carreras les dan materias de humanidades. Así es. Entonces cuando llevé esa materia de humanidades descubrí la filosofía, ¿Historia? ¿La cultura? historia de la cultura y pues me encantó, ¿no? Y era muy raro que no me gustara ninguna materia más que historia de la cultura, que no tenía nada que ver con medicina. Te cuento un fun fact, güey. Me Sí. pasa exactamente igual, güey. No me gusta nada de mi carrera, pero eso me fascina. Pero bueno, es un gran fun fact. Dale. Cámbiate a filosofía. Estoy a 2, güey. Pero bueno, ¿y luego? Y luego pues pensé en estudiar 2 carreras. Medicina y filosofía. No, medicina dije no es lo mío. Y me iba a meter justo a materia empresarial, a una carrera de empresariales, que fue a la que me cambié como mientras para ver qué hacía, ¿A qué te cambiaste? a finanzas. Ok, güey. Es tu tercera carrera. Filosofía. Sí, y justo fui a filosofía a pedir informes, me dijeron que podía estudiar las 2 carreras, y al final pues dije, a ver, lo que me gusta de verdad es la filosofía. Entonces, si voy a invertir dinero y tiempo en una carrera, prefiero que sea en algo que disfrute mucho. Y vi el plan de estudios, todas las materias me hacían muchísima ilusión y desde el primer día de clases de filosofía dije, esto es lo mío. Güey, la verdad es que justo estos días he estado bastante pensativa al respecto porque yo también me cambié de administración, la de Bosque Real, Ajá. a Business Intelligence, y este semestre empezamos a ver materias ya más pesadas técnicamente hablando, pues de programación, de Big Data, y güey, dije, no, cabrón, o sea, y la neta, no metí ética, que es de filosofía, justo porque me tocó con una mis que decían que era horrible, nada más para poderla tener el siguiente semestre con un buen profe, y esta semana sí dije, güey, es lo único que me gusta, entonces pues a lo mejor voy a pedir informes en la carrera, imagínate que me cambio, no sé, güey. Pero bueno, oye, ¿y tú, o sea, cómo le dices a tus jefes? Oye, güey, ya no quiero estudiar medicina, quiero estudiar finanzas, pero no, espérate, quiero estudiar filosofía. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué te dicen? A ver, por un lado ayudaba que ya estaba aquí en la Ciudad de México. Y ya estás fuera de tus papás. Ajá, entonces pues simplemente les dije, estoy pensando en meter 2 carreras. Y justo pues fui a Monterrey y allá pues me dijeron mis papás, oye, pues es mucha lana 2 carreras, uno, y pues no, si te va a dar la vida, ¿no? O sea, tú piénsalo bien, ¿no? Supongo que ellos pensando en que no me metiera a filosofía. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, voy a escoger una, yo creo. Entonces regresé y justo al siguiente día tenía que pagar la inscripción para la otra carrera y filosofía ya había pagado una parte para garantizar mi lugar. Entonces simplemente no pagué la otra y me quedé en filosofía y ya simplemente les dije, oigan, ¿qué creen? Pues Güey. solo me quedé en filosofía. ¿Y qué te dijeron? Pues bueno, mi papá nunca había escuchado de la Una carrera. carrera. No conocía a nadie que haya estudiado filosofía y pues sí me dijo, pues no sé qué sea, pues qué va a hacer después. Bueno, no, eso no tanto, simplemente fue
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y mi mamá sí pensó en qué vas a hacer, ¿Qué hacer de tu vida? después, solo Sí. vas a ser profesor o qué, ¿no? Güey, es que, güey, justo creo que parece que se tiene esta noción de los filósofos que, güey, que no hacen absolutamente nada. Sí. Y, a ver, tocando que tu jefe no tenía ni idea de qué era la filosofía, güey. Ajá. ¿Qué es la filosofía, güey? ¿Qué es la filosofía? Ese es justo el tema de la primera clase que doy ahí en En la la prepa. Siempre es qué es la filosofía. Y pues bueno, siempre se puede dar la definición clásica, que es la ciencia que estudia todas las cosas desde sus últimas causas, ¿no? O sea, desde el inicio, ¿no? Desde su origen, no solo temporal, sino sobre todo ontológico. O sea, ¿qué hizo que las cosas llegaran a ser lo que son? Ok, güey, ok. Que muy básicamente se puede decir de cualquier cosa, ¿por qué es eso? Porque es lo que sea. Ajá. La Ok. ciencia, porque es ciencia. La cerveza, porque es cerveza. Alguna vez me lo plantearon, no sé si fue justo en esa materia en cuarto, pero que me dijeron como, a ver, o sea, la biología parte de la base de la vida, ¿no? O la química, sí, de la química. Pero la filosofía trata desde antes de qué es la vida, qué es la química o por qué vida. Sí, va por ahí. Exactamente, exactamente. Digamos que todas las otras disciplinas tienen ciertos presupuestos Eso. de los que parten para poder hacer, para poder desarrollar su disciplina, su ciencia. En cambio, la filosofía no tiene presupuestos en principio, ¿no? Ok. Ya dependiendo de qué corriente te gusta más, pues cada corriente tendrá ciertos presupuestos, ¿no? Algunos dicen sí. que incluso la lógica es como el presupuesto de la De la filosofía, filosofía. ¿no? Es una materia interesante. ¿Llevas lógica en filosofía? Sí, llevamos 4 lógicas. Ok, eso es fuerte. Ok, entonces ya sentando las bases de más o menos qué es filosofía, Sí. por qué estudiaste filosofía, me imagino que estás contento. O sea, ahora Sí, ahí sí muy. ya dijiste, ya, ¿sabes qué? Sobres. Tú diste un curso en la UP, que me platicaste hace unos días, que se llama Filosofía para no filósofos, ¿no? Sí, fue una pequeña sesión que organizó el Consejo de Alumnos de Filosofía, invitando a otras carreras. Ok, excelente. Y me mandaste un cuadrito, güey, hace como 2 horas. Yo dije, pues, ¿qué es esto? O sea, la neta no estaba tan claro. Pero me quedé con una cosa, que era lo cotidiano. Y hablabas de la parte física, la parte emocional, la parte profesional, la espiritual y la social. Sí. Y también hablabas de metafísica, pero no me quiero meter esas madres todavía. Quiero que me platiques qué pedo. O sea, ¿qué es filosofía en lo cotidiano? Si quieres, empezando por lo físico. Que hablabas de tacos. No sé dónde venga eso. Sueños y enfermedad. Güey. Bueno, para explicar un poco eso, sí hay que hablar un poco de metafísica. Ok. ¿no? Pero bueno, metafísica o también se le llama ontología, es el estudio del ente en cuanto ente, que significa... Ente es lo que es, ¿no? Entonces justo la pregunta es, ¿por qué lo que es lo que es, ¿no? O sea, puedes decir por qué la cerveza es la cerveza. Exactamente. Ok. ¿no? Y justo a lo largo de la historia de la filosofía, creo que se han postulado 3 preguntas. Al principio era como ¿qué son las cosas? Ok. Era como una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué son las cosas? Entonces ya decían, por ejemplo, algunos filósofos, no, pues todo es agua, todo Esas fueron es las aire. primeras preguntas Sí. que se plantearon. Sí, digamos, ¿qué son las cosas? Podríamos decir que por ahí está la antigüedad. Y después yo pienso que ya por la Edad Media, donde entra el tema del cristianismo, el tema de Dios, se preguntaba más bien el para qué de las cosas, cuál es la finalidad de las cosas. Ok. ¿Okay? Y ahora estamos en una etapa muy interesante porque la pregunta no es ni el qué son las cosas, ni el para qué, sino el por qué. ¿Cuál es la diferencia, perdón, del para qué y el por qué? Justo creo que es el punto de la plática que di, porque, a ver, el para qué es justo la finalidad. ¿Cuál es el fin de las cosas en ambos sentidos, como temporal y también como a dónde van a terminar las cosas? ¿Dónde se supone que tendrían que terminar? Es muy medieval eso. Por ejemplo, el hombre, para los medievales, estaba hecho para Dios, ¿no? Entonces, su finalidad es Dios. El punto es llegar al cielo, ¿no? Pero en cambio el por qué no es algo dado como la finalidad, que en principio nos preguntamos por la naturaleza de las cosas y la naturaleza es ¿para qué son las cosas? ¿No? Pues los micrófonos son para grabar, ¿no? Para recibir sonido. Y en cambio el por qué es algo mucho más subjetivo, porque es darle sentido tú mismo.
Y eso, justo, y eso cada quien se lo da. Okay. Exactamente. Y es, ok, entonces mucho menos, claro, objetivo. Es justo. ¿Y desde cuándo se está planteando esta pregunta? Digo, obviamente podríamos aquí dar una clase de historia de la filosofía y no podríamos acabar, pero el autor quizás más radical que empieza con este planteamiento es Heidegger, que justo habla como de este existencialismo, y luego quizás más fuertemente Sartre, que quizás conozcan ya por Sartre porque también es novelista, tiene la novela, por ejemplo, de La náusea, Okay. tiene libros más filosóficos como El ser y la nada y así. Ok. Pero Sartre tiene una conferencia muy interesante que se llama que el existencialismo es un humanismo. Y justo el existencialismo de lo que se trata es que pues todas las personas tienen la responsabilidad de dotar su existencia de sentido. Ok, perdóname que te interrumpa aquí, Sí. pero antes de entrar en esto, porque Sí. es justo de lo que tenía platicado, porque me has platicado un poco acerca del existencialismo, me gustaría plantar las bases del existencialismo. Estuve leyendo, corrígeme, Sí. filosofía occidental habla mucho del tema externo, los valores, el progreso, la moral, las virtudes. Y el existencialismo mira más hacia adentro, el por qué o el para qué, el sentido de la vida, las emociones, corrígeme. ¿Va por ahí, tal vez? Sí. Ok. Justo para conectar con la pregunta que me hiciste, ¿no? Porque los filósofos somos famosos por desviarnos de la pregunta, ¿no? Ok. Y al final terminamos preguntando cuál era la pregunta. Pero bueno, la pregunta era de lo cotidiano, ¿no? La filosofía de lo cotidiano. Y entonces justo el existencialismo sirve mucho para eso porque es dotar de sentido todo lo cotidiano. Okay. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. A ver, por ejemplo, de lo físico, ¿no? Los alimentos, ¿no? Pues sí, necesitamos alimentos, pero yo doto de sentido cada alimento que como. Porque puede ser un alimento, por ejemplo, que simplemente me sirva para alimentarme y ya, que eso me parece quizás un poco pobre, sabiendo la riqueza que tenemos de comida. O puede ser un deleite, puede ser algo, por ejemplo, si tú cocinaste, pues es de alguna manera un experimento, a ver cómo me salió esto. Si tú estás probando lo que te da la mamá de tu novia, pues obviamente Sí. se esperan más cosas que simplemente que lo comas, ¿no? Sino que digas, pues estuvo muy bueno, tal, que seas políticamente correcto. Entonces hay muchos sentidos que se le pueden dar a algo tan sencillo como comer un taco, ¿no? Beber una cerveza, ¿no? O sea, puedes decir, ok, yo me estoy echando esta cerveza ahorita contigo porque pues quiero disfrutar la conversación. Exacto. Pero no se puede caer en el sobrepensar el sentido de la comida, tal vez, o es mucho más... Yo creo que sí se puede sobrepensar, claramente, pero es que el punto es que no pensamos tanto mientras hacemos las cosas. Creo que lo mejor es justo pensar uno en retrospectiva. A ver, yo me tomé esta cerveza, me tomé 5 cervezas con unos amigos, ¿no? Y pensé, a ver, ¿por qué me tomé 5 cervezas? ¿No? Pues para disfrutar de la plática puede ser, o puede ser, no, la verdad es que simplemente quería tomar y olvidarme, ¿no? O sea, ni me acuerdo de la plática, ¿no? Ok, ya cambia mucho. Entonces el sentido cambia muchísimo, ¿no? Pero también puedo pensar, y eso es justo el ejercicio del existencialismo de la filosofía en lo cotidiano, sería el pensar, a ver, voy a hacer esto mañana, por ejemplo, mañana tengo un examen, ¿no? Y a ver, puedo dotar de ese examen de un sentido negativo. Mañana sí tienes un examen, ¿de verdad? No. Ok. Yo sí. No hay exámenes en filosofía. ¿No? No, sí hay. Sí. Dije, plantar una pregunta, pero de nuevo. Pero entonces justo puedo decir, bueno, pues odio los exámenes, me va a ir muy mal, y entonces no estudio nada, y ¿no? Y pues ya, ¿no? Simplemente, ¿cuál fue el sentido del examen? Pues hacerlo porque tengo que hacerlo, o a lo mejor sí estudié, pero para pasar y no para aprender, ¿no? En cambio puedo decir, a ver, este examen me va a servir para darme cuenta si estoy aprendiendo o no. Y en cambio, si me va mal, pues puede ser una señal de que algo estoy haciendo mal en mi estudio, ¿no? Y entonces ese examen me sirvió para mí, ¿no? Para mi estudio. Ok, güey, es mucho, o sea, facilita mucho. O sea, puede ser, corrígeme, pero puede ser como hasta antídoto para la flojera de decir, ok, güey, tengo que hacer un examen de estadística y programación, me da una flojera monumental. Y haces este ejercicio existencialista de decir, ok, ¿para qué chingados voy a hacer un examen o por qué le voy a echar ganas a este examen? Y puedes llegar a una conclusión muy, muy lógica y muy racional, y tal vez decidir a partir de ese pensamiento, de ese ejercicio, echarle ganas al examen. Exactamente. Justo
Creo que eso es lo bonito de la filosofía, que el porqué de las cosas, esa pregunta que todos a veces nos hacemos, a lo mejor en una noche bohemia o a lo mejor en una tarde depresiva, ¿no? De lunes lloviendo, no sé, ¿no? Siempre nos hacemos ese tipo de preguntas. Y yo creo que más que quedarse en la mera pregunta, ¿por qué estoy aquí? Que parece ¿Qué que dura los la filósofos a vida? veces caen en eso, ¿no? Bueno, se cree que yo creo que no, pero Yo creo que sí es, no solo los filósofos, creo que cualquiera puede caer en ese tipo de preguntas y quedarse y ahí. quedarse ahí y si miras a la acción, si miras a la vida. O sea, porque, por ejemplo, Marx tiene una cita muy, muy bonita, fuera de todo su modelo marxista, ¿no? Marx dice, un poco en reproche a los filósofos, dice, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero lo que hay que hacer es transformarlo, ¿no? Entonces, es una frase muy fuerte porque, claro, si ser filósofo es estar leyendo todo el día y escribiendo y quedándome conmigo mismo ahí pensando en el ser, ¿no? Pues no Sí. sirve de nada, ¿no? En cambio, si pienso en primer lugar en mi vida y luego ya en la vida de los demás, en cómo influir en los demás, pues entonces mi pensamiento tiene algo de utilidad, no necesariamente monetaria, ¿no? Pero influyo en los demás, doto de sentido A la vida lo de que las estoy demás gentes. haciendo, ¿no? Ok, güey, eso es fuerte, güey. O sea, me hace muchísimo sentido. Ok, regresando al tema de lo cotidiano. Sí. Tenemos el tema de los tacos, güey. ¿Qué pedo? O sea, Sí, pues los tacos pueden dotar mucho de sentido la existencia, ¿no? Para un mexicano pueden ser base, ¿no? Justo un amigo acaba de regresar de Pamplona y no pudo esperar más de 2 horas para ir por sus tacos, ¿no? De pastor. ¿Por qué? Pues porque los tacos no simplemente es un alimento, ¿no? Que sabe bien. Para un mexicano implica mucho más cosas, ¿no? Culturalmente, quizás le recuerdan a su lugar de origen, a su familia, a sus amigos, ¿no? Entonces, por eso, cada cosa que hacemos podríamos dotarle de cierto sentido. ok, Claro que el ejemplo de los tacos quizás es el más burdo, por sí. eso es como el primer nivel, lo físico, ¿no? Ya para que la gente agarre más la onda. Exacto. Oye, perdón, me voy a regresar. Sí, sí, sí. Pero ahorita me quedé pensando en lo que dijiste ahorita de Marx, güey. Los filósofos, bueno, este güey pide que transformen el mundo, ¿no? Sí. Creo que la filosofía, si bien yo que me trato de meter un poco más, me está gustando mucho, Ok. tiene una carencia muy importante que es cómo se presenta a veces, ¿no? Porque el mundo en general, la sociedad en general, tiene esta percepción de la filosofía que es como de hueva, que no hacen nada de su vida, que son unos marihuanos, que están ahí. Justo hoy le platiqué a un amigo, dije, chance, me cambiaré de carrera, pero solo a filosofía. Y le hice un chiste a otro amigo de que, güey, lo vas a ver en un año con todos los pelos largos, con su porro. Pero creo que es nada más es un problema de cómo se le presenta. Ahora, la filosofía, si bien tan poderosa como lo es, y con el potencial de verdaderamente cambiar el mundo, empezando por cambiar la vida de las personas que la ejercen, ¿cómo podría ser una manera que los filósofos verdaderamente puedan cambiar el mundo a base de presentarlo de una mejor manera? ¿O cómo es teniendo conversaciones o escribiendo solo libros? Sí, esta pregunta me la he hecho muchas veces, obviamente. Claro, sí. De cara a la salida profesional también, Ah, pero también algo, es hasta un poco como una exigencia ética, ¿no? O sea, yo que he estudiado tantas pues, ideas, sistemas filosóficos, pues de alguna manera tengo una responsabilidad para con las demás personas y con la sociedad de compartir esas teorías de muchas maneras. ¿De qué claro. maneras? Yo creo que de la mejor que cada uno encuentre y vea, ¿no? ¿Para ti cuál es la mejor? Para mí, la mejor, no creo que haya una mejor. La que yo creo que voy a escoger es algo relacionado con el mundo de los negocios, que creo Ok. que se puede hacer mucho ahí, porque, a ver, los filósofos critican muchísimo los El negocios sistema. y las empresas, ¿no? Sí, Dicen, no, pues, es que el sistema capitalista, sí, y, ¿no? Es un discurso muy sonado, ¿no? No solo por los que son marxistas, sino o en sea, general. ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque explotan a las personas, se aprovechan de no sé quién, tal, tal, tal. Sí. Entonces yo creo que sí, es verdad que hay excesos en el mundo de la empresa, pero también creo que no se puede hacer nada desde fuera, ¿no? O sea, Claro. criticar Criticar desde cualquiera, ¿no? tu escritorio, ¿no? Y en tu blog, ¿no? De que tal empresa es horrible y tal, no sirve de mucho. En cambio, si te metes al mundo de la empresa, me interesa, por ejemplo, hacer ética de empresa,
Me interesa sobre todo el tema de las personas, ¿no? Que las Ética de personas, empresa es, o sea, tú entras a una empresa para mejorar la cultura o cómo estés. por ejemplo, ¿no? O sea, esa es todo lo que tiene que ver con RH, ¿no? La cultura organizacional, La manera en la que se trata a las la personas. manera en que se trata a las personas, todo eso, sabiendo lo que valen las personas, porque no son instrumentos simplemente para usarse, ¿no? Y justo, yo digo, tú y yo estamos en un programa, porque también te quería preguntar eso. Estamos en un programa de introducción a la dirección de empresa y creo que eres el único filósofo Sí. Y dije, güey, pues todos son o de finanzas o, te digo, claramente los ves y es financieros. Y tú eres el único filósofo y la neta me parece algo increíble porque justo creo que la filosofía es para, a fin de cuentas, ejercerse. Tú me lo podrás decir mucho mejor. Entonces, qué buena onda que pienses de esa manera porque justo solo puedes cambiar el mundo pues estando en el mundo, no afuera. Exactamente. Está perro. Ok, tocamos el tema físico, que Sí. ya es el tema de los tacos. Luego hablas de los sueños. ¿Qué? Bueno, también todos soñamos, ¿no? Aunque a veces no nos demos cuenta, pero el sueño, o sea, ya sea las horas de sueño, los sueños que tengamos, también lo podemos dotar de sentido, ¿no? A ver, pienso en algo muy sencillo como, a ver, ¿por qué duermo 8 horas, ¿no? Ok. Pues decir, pues, por salud, ¿no? Pero es una respuesta que a casi nadie convence. O sea, alguien que no suele dormir sus horas completas, como quizás muchos de nosotros estudiantes, nos suele pasar eso, ¿no? Y quizás gente mayor nos dice, no, es que dormir es muy importante, o el doctor, ¿no? Es dormir, ¿no? Y ellos no duermen, ¿no? O sea, Sí, es como, porque güey. Sí, sí. entonces, simplemente decir por salud, pues no convence a nadie, ¿no? Y a fin de cuentas, si mi sentido del sueño es simplemente por salud, pues a fin de cuentas, si tengo algo como una salida con amigos o una serie que me piqué muchísimo, pues no voy a dormir 8 horas porque, pues Claro. ahorita no me siento mal, ¿no? Sí, así Tengo es. 23 años y la vida es Larga. muy larga, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero si luego digo, no, a ver, es que si no duermo me pasa tal, estoy de mal humor, impacto en mi desempeño en clases, en mi trabajo, Claro. soy malo, pues bueno, ya el sueño tiene un poquito más de sentido, ¿no? Pues duermo por esto, ¿no? Ya, ya. Pero claro, el aspecto físico pues es muy, Muy burdo. muy burdo, ¿no? Entonces pasemos al siguiente, si quieres, escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? Emocional, puede ser. Claro, el emocional. Sí, bueno, las emociones pues es todo un mundo, ¿no? Sí, sí. Yo aún así creo que es como el segundo tema importante, ¿no? No es, ahorita creo que se le da muchísima importancia, cosa muy buena porque por muchos años no se les dio la importancia, ¿no? Y se habla de depresión, de ansiedad, ¿no? Todo este tema. Pero hay que dotar de sentido también ese tema, ¿no? Ese aspecto de la persona humana. Pienso en una emoción tan sencilla como puede ser tan sencilla y tan complicada como puede ser la ira, ¿no? El enojo. Sí. Entonces, a veces decir, bueno, me enojé, me encabroné y no sé, hice algo que no estuvo bien, ¿no? Le menté la madre a este güey, o me agarré a golpes en una fiesta por una discusión. Pues bueno, ¿no? Se puede quedar ahí y decir, bueno, es que me enojé y ya, ¿no? Sí. Entonces, el enojo no tiene, me parece ahí, ningún sentido, ¿no? Porque no respondes a la pregunta ¿por qué me enojé? Sino que simplemente es un poco como, bueno, ¿qué fue? Pues un enojo. Ya. Y se queda ahí, ¿no? Pero si luego pregunto, a ver, ¿por qué me enojé? Podemos no solo encontrar como una respuesta que nos satisfaga un poquito más, decir, pues me enojé porque dijeron algo de mi mamá, de mi novia, no sé, sí. O me ofendió, ¿no? Pero también, a ver qué consecuencias tiene que me haya enojado y que haya hecho eso, ¿no? Soy esa persona, o sea, soy la persona que no se puede controlar, no podría pensar eso, quiero que los demás piensen eso. A lo mejor no me importa que los demás piensen, pero yo quiero ser esa persona, porque a fin de cuentas el sentido, como es subjetivo, siempre tiene que ver con la respuesta de quién soy yo. Okay. Si yo soy el que se pelea en las fiestas, ¿qué voy a hacer? Me voy a pelear en las fiestas, ¿no? Pero si me peleo en las fiestas y en realidad yo no quiero ser el que se pelea en las fiestas, pues entonces hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema, no te estás cuestionando a ti mismo. Y parece que quien quiere ser, tú no lo eres, no lo eres. Y eso solo se llega a raíz de una reflexión hecha después, ¿no? Que muchas veces puede faltar. Yo creo que eso es fundamental. Y ese suele ser el gran problema.
que no no sea hay eso. reflexión. ¿Tú crees que a raíz de la reflexión generalmente viene un cambio de... Creo que hay dos momentos, ¿no? Por un lado sí tiene que haber una reflexión y luego lo más importante es que haya una decisión, ¿no? Ok, de cambiar. De cambiar O de mantener en dado o caso. de mantenerse, exactamente. Ok, entonces estamos hablando que el existencialismo, sí es el existencialismo, ¿no? ¿Mm? Habla, o ¿cómo se llama? Sí, Sí, es una corriente el existencialismo. sí estamos hablando de... sí estamos hablando del existencialismo. Viene un poco a venir, reflexiona, güey. Dale un sentido a las cosas que haces o que hiciste. Reflexiona al respecto de para que puedas mejorar las cosas que hiciste, que puedas hacer después, ¿no? Así es. La filosofía en general viene a invitar a la reflexión, me imagino. ¿Cómo es que puedes tú pasar de la reflexión a la acción a raíz de la filosofía? Es una respuesta difícil, obviamente, porque nos solemos quedar en la reflexión, ¿no? Sí. Pero yo creo que parte de la reflexión es darse cuenta que uno es libre para actuar y cambiar, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa, no? Que yo reflexiono y digo, a ver, sí, estoy muy mal porque, pues, todos los fines de semana, por ejemplo, me pongo muy borracho, ¿no? Mis papás me han dicho, mi novia me lo ha dicho, mis amigos, oye, te pasas, güey, ¿no? Claro, justo. Pero ¿qué pasa? Que en la reflexión no está La acción. esta reflexión de, ok, y yo puedo cambiar. O sea, el único responsable de eso soy yo. Entonces parece que a veces nos falta dar ese paso. De hecho, Sartre pone de ejemplo el mesero de café. Entonces dice, suena muy raro, Sí, sí, sí. pero es muy cotidiano porque dice, a ver, el mesero de café, ¿no? Un mesero que trabaja en un café sin decir que es un mal trabajo, ni mucho menos, ¿no? Claro. Portero, güey. Dice, a ver, ese mesero de café no es libre, Ok. si nunca se da cuenta que él puede levantarse un día y no ser mesero de café. Incluso para quedarse sin trabajo. Pero si él piensa que está atado a ser mesero de café, pues entonces no es libre, ¿no? Entonces su reflexión puede ser, pues estaría padre ser mesero de un restaurante. Sí, estaría padre. Y nunca dice, oye, ¿y si puedo ser mesero de un restaurante? No, o sea, se queda ahí, ¿no? Se queda en el, bueno, pero soy mesero de café y me va bien. Y O sea, le falta el decir, güey, soy capaz de... soy capaz de cambiar, soy capaz de ser otra cosa. Y eso tiene que ver mucho también con la autoconfianza, ¿no? Pienso que sí, ¿no? De autoconfianza y autoconocimiento, ¿no? También conocerse a uno mismo, saber de que soy capaz, de que no soy capaz. Ok. A ver, me gustaría tocar ese tema. Porque justo en historia de la cultura, Roberto, que lo he querido traer 25 veces, me ha cancelado 3, mi profesor de filosofía, Roberto Rivadeneira, habla mucho de esto que sale en el oráculo de Delfos, ¿no? El del Gnauti Sautón. Noticia autónoma, así es. No estuvo tan mal. Conócete a ti mismo. Que pues todo el mundo te habla de sí, güey, self-awareness, de conócete, es lo que mejor que puedes hacer. Pero, güey, creo que es de lo más difícil, si no lo más difícil. ¿Cómo es que uno llega a un conocimiento? No me imagino que pleno, porque eso es el trabajo de una vida. Sí. Pero debe de existir una manera de decir, ok, te vas conociendo a ti mismo, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho con la reflexión. Tiene que ver mucho con la reflexión, sin duda. Y yo creo que hay que hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Porque muchas veces no se sabe qué preguntas hacerse a uno mismo. Y yo creo que hay como tres preguntas fundamentales que todos se pueden hacer. No sé si todos los días, pero al menos sí de vez en cuando. De manera ¿no? constante. Okay. Por un lado, hay que preguntarse, a ver, ¿yo cómo me concibo a mí mismo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo pienso que soy yo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo yo pienso que soy? ¿No? Ajá. Ok. Sí, sí. Y esto puede ser de que no, pues, güey, yo creo que tratando de hacer el ejercicio aquí contigo, pues estudio Business Intelligence, pues tengo un podcast, vendo guantes, pues tal vez se me puede considerar una persona como proactiva, o tal vez, no sé, el que mucho abarca poco aprieta. Pues soy una persona más o menos atlética, me gusta mucho hacer deporte, no soy un gran matemático, no se me da mucho la parte analítica de las cosas. Ok. Y luego... Y ese es el primer paso. Yo creo que mucha gente se queda ahí, ¿no? Sí, ese es el tema. Ahora, la segunda pregunta que quizás es más interesante es, a ver, ¿y qué hago, no? A ver, y vamos a ver si lo que yo creo que soy se empata con mis acciones, ¿no?
sea, mi percepción de mí mismo es cómo lo demuestro en mis acciones. Ajá. Wow. Ok. Entonces ya, a ver, soy proactivo. A ver, ¿cómo es que soy proactivo? ¿Qué hago para decir Soy proactivo. soy proactivo? ¿No? Ahí es donde hay gente que se queda ahí y está muy bien, creo que es un paso más. Y luego el más interesante es cómo me perciben los demás. Que muchas veces eso nos da mucho miedo preguntar. Sí. Así a nuestros amigos, conocidos, a mi jefe. Oye, ¿cómo soy, no? A ver, ¿cómo me ¿Cómo me percibes ves, tú, no? O sea, Ranu? yo creo que soy así. ¿Cómo te percibo? Sí, güey, sí. No, pues claro que eres un tipo proactivo. Güey, de tienes que hacer ser todo. 100% sincero, güey. De esto se trata. Al menos yo creo que si eres atlético porque eres portero. Sí, portero. Creo que eres proactivo también, ¿no? Quizás eres más analítico de lo que crees, Ok. ¿ok? ¿No? Y quizás estás muy aferrado a esa idea de que no eres analítico. Sí, Pero por ser. otro lado, esa idea pues, sirve mucho porque también te da más libertad, ¿no? Ese no ser analítico significa soy más creativo, pienso fuera de la caja, ¿no? Entonces, Ok, pienso y que va por ahí. ¿No? perdóname, pero esto entonces me muestra que tal vez las cosas tan objetivas no necesariamente son las más importantes. Si yo pienso que no soy tan analítico, me da entrada a ser más creativo, lo cual me permite tal vez creérmela más que soy más creativo y por ende ser más creativo. Sí. Y eso fue solo en mi cabeza. Tal vez sí soy analítico y no me considero analítico, pero al tacharme, entre comillas, de ser analítico me permite desenvolverme mejor en otras áreas. Uh-huh. ¿Qué pedo, güey? O sea, es mucho. O sea, Bueno, la es cabeza que juega mucho. la cabeza juega muchísimo. La percepción de uno mismo es prácticamente lo que define muchas veces nuestras acciones y muchas veces la autoconfianza y ¿cómo dicen ahora? Que hay que tener confianza en ti mismo, pero no, es autoestima. Autoestima. Alta autoestima, ¿no? Entonces, pues la verdad es que lo de los demás casi no nos impacta. A veces sí, ¿no? Pero O sea, lo que piensen los demás de nosotros. sí. Es más lo que piense uno mismo de uno mismo. Ajá. Y, o sea, viene esto. O sea, el consejo de, güey, háblate bien, háblate de buena manera, háblate bonito. Tiene, Sí. o sea, no es filosofía barata. A fin de cuentas, sí puede tener un impacto muy grande en lo que actúas. Puede tener un impacto, sí. Yo creo que sí. Y, a ver, lo más importante, yo creo, es que, o sea, háblate bonito, sí, pero también es muy importante que te des cuenta que tú eres el único en control de tu vida, ¿no? Ok. Entonces, o sea, obviamente te puedes hablar bonito, sí, pero ¿quién decide si se habla bonito o no? Pues tú, ¿no? Sí. No un influencer que te dijo en Instagram, ¿no? Ya. Tú decidiste hablarte bonito. Tú decides, oye, pues ser un poquito más feliz. Tú decides ser más optimista, ser más alegre, ¿no? Y tú güey, decides estar triste, ¿no? tú eres el único güey, ¿cómo tú decides estar triste, güey? O sea, ¿cómo tú decides estar triste? O sea, yo- poniéndome como ejemplo, ahorita estoy pasando por una situación a lo mejor no la mejor, Sí. por alguna que otra situación. ¿Cómo es que digo, güey, sabes qué? Pues ya no quiero estar triste, cabrón. O sea, digo, para saber, me vendría Claro. muy bien. Bueno, justo estamos en el segundo El nivel, segundo, ¿no? ok. Emocional. Y ahí tienen mucho que ver, por ejemplo, la tristeza. Yo no creo que sea mala, ¿no? Ok. Yo creo Profundiza. que, a ver, ¿no? Que a lo largo de la historia la tristeza ha estado siempre, ¿no? Claro, claro. En el cristianismo, por ejemplo, pues tiene incluso un sentido, ¿no? Nótese la palabra sentido, un sentido de salvación y redención, la tristeza y el sufrimiento, ¿no? Puede ser un camino a... ¿No? Que sirve, digamos, tiene un porqué el sufrimiento, ¿no? En muchas filosofías no se entiende muy bien el sufrimiento, la tristeza, ¿no? Y en el cristianismo, a ver, platícame, ¿por qué sí tiene un sentido? Bueno, tiene un sentido porque a fin de cuentas es como el camino que se eligió para salvar a los hombres, que los hombres tengan vida eterna, ¿no? La muerte de Jesús en la cruz, ¿no? ¿No? Se ve, por ejemplo, la Virgen María, la Virgen Dolorosa, pues es una advocación que ahí está y que eso dice que el llanto de la Virgen, la tristeza de la Virgen, pues tiene, ¿no? Ok. Pero, obviamente es un sentido que uno puede adoptar o no, ¿no? Por decisión propia. Exactamente, porque si soy cristiano, pues me pueden decir que está muy padre sufrir y que Dios pone
las mejores, Las peores batallas. Las peores batallas. Sus mejores guerreros. Sí. ¿No? Sí, o sea, está muy bien, pero eso no me resuelve mi pedo, tristeza y mi problema, ¿no? Pero yo puedo adoptar ese sentido y decir, ok, el sufrimiento es por esto y quiero darle ese sentido, o le puedo dar otro, ¿no? Por eso creo que uno puede decidir sobre qué, más bien uno puede decidir sobre qué sentido le pone a las cosas, ¿no? Sí. Y por ende puede cambiar cómo se siente al respecto de cómo se siente. Exactamente. Okay, o sea, a ver, la tristeza no te la quita nadie, o sea, vas a sentir tristeza por lo que sucedió. una cosa orgánica, ¿no? Claro. Porque hay una hormona y tal y así, ¿no? Pero cómo reacciono ante esa emoción, ese sentimiento, pues sí puedo cambiarlo yo, ¿no? Tocando ese tema, creo que tiene mucho que ver con el tema de los estoicos, ¿no? Sí. Cómo yo me siento al respecto de lo que siento, cómo actúo al respecto de lo que siento. Sí. Y me parece leyendo mucho, escuchando muchos podcasts, mucha gente, no sé si últimamente, pero al menos leyendo, creo que últimamente más, a lo mejor en los últimos 6, 7 años, se ha retomado mucho el tema de los estoicos, porque entiendo que es algo que se puede aplicar mucho hoy en día, porque a fin de cuentas es una corriente filosófica como muy atractiva, puesto que te da todo el control que pues, sobre tus cosas, ¿no? Más que sobre lo que te sucede, sobre cómo actúas ante lo que te sucede. ¿Me podrías explicar tantito en términos coloquiales qué es el estoicismo? Sí. Bueno, el estoicismo, o sea, obviamente hay varios autores estoicos, ¿no? Que son Séneca, ¿no? Epicteto, Marco Aurelio. Quizás Séneca sea el más radical, que tiene un tratado, por ejemplo, sobre la ira, que es cómo no enojarte, ¿no? Literal. Ok. Pero en cambio, por ejemplo, Epicteto me parece un poquito menos radical. Pero la tesis principal de los estoicos es que todas nuestras emociones están ligadas a una creencia que tenemos. A ver. Entonces, oye, por ejemplo, ¿no? Si a mí me roban mi celular, ¿no? Y entonces me enojo, ¿no? Entonces los estoicos te dirían, tú te enojaste porque tú tienes una creencia de que el celular es vital para tu existencia y tu vida, ¿no? Y que sin tu celular no puedes hacer nada. Entonces, si alguien te lo quita, pues te enojas, ¿no? Pero lo que tienes lo que tienes mal es tu creencia, ¿no? O sea, no te tendrías que haber enojado por eso, ¿no? Ok. O sea, tienes que como que separarte del hecho, de la sensación o sentimiento alrededor del hecho. Sí, y bueno, los estoicos van un poquito más allá y dicen que adaptes tus creencias a lo que pasa, ¿no? Entonces, si me roban el celular es como... ¡Qué bueno! Pues perdía mucho tiempo en el celular. Entonces, qué alegría que me lo robaron. Ah, sí, güey. Sí. Ok. Eso fue La parte, fuerte, ¿no? la parte, me imagino, más radical del estoicismo. Sí. O bueno, quizás lo más radical o lo que más se malentiende es el no sientas, ¿no? O sea, te enojaste, entonces mejor no sientas. Pero en cambio los menos radicales te dirían, no, a ver, cambia tu creencia, y si cambias tu creencia... Le da un sentido. No si le da un sentido en los estoicos, pero al menos sí, según ellos, te cambia tu emoción, ¿no? Ok, ¿y tú qué opinas? Creo que hasta cierto punto sí dependen nuestras emociones de las creencias, ¿no? Creo que sí, pero creo que luego hay... El problema creo que es que una vez que uno siente la emoción es muy difícil cambiar la creencia, ¿no? Porque se puede desaprender, ¿no? Pero... Además la emoción sí es muy fuerte, como que dices hoy. Exactamente, ¿no? Entonces el estoicismo es... A mí me sucede X y que yo me sienta... O sea, si a mí efectivamente me roban el celular, yo me siento con coraje, pues es un poco mi culpa que sienta coraje, ¿no? Porque a fin de cuentas me robaron el celular y eso es lo único real, entre comillas, ¿no? Y yo elijo o yo permito, más bien sería la expresión correcta, yo permito que sienta coraje. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué te parece el tema del estoicismo a ti? Me parece que es bueno y que de alguna manera se asimila mucho al tema, por ejemplo, de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque de alguna manera es tomar cierto control sobre las emociones. Quizás se asemeja más a este libro de Viktor Frankl del hombre en busca de sentido, ¿no? Y justo Viktor Frankl, ¿qué es lo que hace, ¿no? En ese libro básicamente es lo que dice, a ver,
en un campo de concentración, lo que el ser humano puede hacer es Elegir cómo se siente. concentrarse en lo que está en su control, que es su interioridad. No está en su control si le van a dar comida, no está en su control qué horarios de trabajo les van a dar, no está en su control si te mueres hoy o mañana, ¿no? O no te tocó esta semana. Pero sí está en tu control tú cómo te sientes con eso, tú cómo interpretas eso. ¿Y qué sentido le das un poco a eso, tal vez? Exactamente. Y también alguna vez escuché, no sé si fue Zenón o Seneca, creo que fue Seneca, que el güey era esclavo. ¿Sí era Seneca? Epicteto fue... Epicteto. Sí. El que era esclavo y le dijo a su... Bueno, no le dijo, pero tomó esta interpretación de decir, ok, güey, qué padre que sea esclavo, pero no porque yo sea tu esclavo significa que no tengo libertad. Exactamente. Un poco todo lo contrario. Tengo libertad interior, que es como la libertad más importante, ¿no? De que pues yo elijo... O sea, tú no me puedes hacer creer nada. Yo te puedo mentir al respecto de la creencia, ¿no? Y eso me parece, la neta, bien, bien cabrón, porque, güey, como que sí pues sí te da mucho poder, tal vez, sobre lo que uno piensa y sobre lo que uno cree, pero tal vez uno podría caer como incluso en la soberbia, que es como el otro extremo. Sí, se puede caer en la soberbia, pero, a ver, esa libertad interior creo que mucha gente no sabe que la tiene, ¿no? Ok. Que es verdad, o sea, a veces podría ser como hipócrita si quieres, ¿no? Porque decir, a ver, digo algo, pero realmente no lo creo. Pero también es verdad que lo que yo creo es algo súper íntimo que nadie más me lo puede imponer, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no nos damos cuenta de qué es lo que creemos, más bien, de que somos libres de creer lo que queramos y entonces creemos lo que los demás nos dicen, ¿no? Eso, por ejemplo, impacta mucho en si alguien te dice una mentira sobre ti. Entonces le caes mal y te dice, eres Hijo de la un fregada. pendejo, huevón, no sé qué, ¿no? Y te la puedes creer y decir, no, pues sí es cierto, ¿no? Sí soy tal, ¿no? Y ya te fuiste para abajo, te sientes mal, incluso hasta te vuelves así, ¿no? Era como que te la crees, ¿no? Te la crees, ¿no? Pero en cambio si digo, a ver, me dijeron eso, sí, pero luego yo digo, no, a ver, no creo eso de mí, ¿no? A lo mejor tendré a veces mis momentos en que sí sea así, pero no es quien quiero ser. Y entonces esa persona no me va a decir quién ¿Cómo soy soy? yo y cómo me percibo a mí mismo. Puedo preguntarle y lo que me diga no es ley, ¿no? No es, pues así es. Yo sé que hace rato decíamos, lo que los demás nos dicen no importa, ¿no? Sí. Pero también importa quién te lo dice. Si es una persona que no te conoce, que no es tu amigo, que nunca te ve, pero le caes mal, pues te va a decir algo que quizás no esté muy de acuerdo con quién eres. Sí. Pero alguien que te quiere, pues te podrá decir incluso tus defectos, ¿no? Y eso, pero ahí uno tiene que entrar con cierta humildad, porque uno puede decir, no, güey, yo no soy, o sea, uno puede decir, no, yo no creo que sea huevón, ¿no? Claro. Y pues, o sea, y pues uno como que se niega a decir, no, pues yo no soy huevón y pues soy un estoico y ahora sí que ni pedo, no me importa lo que digas tú, a pesar de que seas mi hermana y sepas que soy un verdadero huevón. Güey, está bien cabrón empatar ese tipo de, o sea, tienes que, o sea, ahí cómo lo manejas, tienes que saber muy bien a quién le preguntas cuál es la percepción que tiene de ti, con cierta humildad, me imagino, pero también con cierta objetividad y manteniendo como cierto, no sé si llamarlo poder, decir, pues, tal vez sí tiene un poco de razón, pero no toda la razón, como... Claro. Sí, yo creo que, o sea, a ver, esto es un arte, ¿no? Así como, digo, la filosofía, algunos dicen que es ciencia, yo creo que sí está más cerca del arte, ¿no? A ver, Es una actitud frente a la vida, ¿no? la filosofía. Yo pienso que sí, ¿no? Digo, eso es algo más de un filósofo que me gusta mucho, de Wittgenstein, que critica muchísimo la filosofía, ¿no? Ok, es un filósofo. Digo, estudió ingeniería civil, pero escribió 2 libros que influyeron muchísimo En el pensamiento. en el pensamiento del siglo XX, ¿no? Hasta la actualidad. Pero sí, yo creo que la filosofía es más una actitud, ¿no? Digo, obviamente hay teorías filosóficas, se puede estudiar filosofía, pero no vas a decir que es como una ciencia como la física, ¿no? En ese sentido implica mucha prudencia, implica mucha, pues, casi que prueba y error, ¿no? O sea, cada vez te vas volviendo mejor filosofando, ¿no? Y esto es por la Sobre tu práctica, a vida. fin de cuentas, ¿no? Sí, yo creo que, yo os digo, podrá alguien llegar a decirte, no, es que así es, según la filosofía así hay que vivir y ya, pero
la vida es más rica, ¿no? Es más práctica también, ¿no? A fin de cuentas. Sí, o sea, digo, claro que un tipo del siglo V antes de Cristo te puede decir muchas cosas de la felicidad o de la vida, pero al mismo tiempo tú puedes decir, a ver, pero yo vivo ahorita y tengo mis problemas y entonces lo que me diga este personaje No tiene relevancia. no tiene relevancia. Tampoco creo que hay que caer en ese extremo, sino que tomar eso y luego ahora sí tratar de ponerlo en mi vida, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esta teoría creo que no va por aquí. Creo que los estoicos, eso de la creencia y la emoción que estén conectadas no va por ahí. Y eso ¿Por qué? genera... Porque ya lo viví, ¿no? O sea, Justo, pero tiene que haber un criterio propio y una valentía de tener criterio propio, tal vez, ¿no? sí, sí, justo. O sea, ahora sí que parte de la filosofía, yo creo, o sea, de alguien que quiere tener una actitud filosófica frente a su vida es asir la propia existencia, ¿no? Y entonces ¿Hacer? asir, ¿Qué que es, es perdón? como asir, ¿no? Sin H, ¿no? Es como tomarla, así tomar pero con la mano, ¿no? O sea, no beberse la existencia, ¿no? Sino o sea, es como tomar control de tu vida, de tu existencia, de tu ser aquí en el mundo, ¿no? Y ese control pues implica tener ciertos criterios, tener ciertos valores, ser consciente de lo que hago, ser consciente de lo que quiero hacer, de quién soy, ¿no? Entonces que todo eso sea tener esa responsabilidad, o sea, nadie más se va a encargar de tu existencia más que tú. Y Ni Dios. es una responsabilidad que puede parecer súper obvia, pero importante de aceptar y de tomar, ¿no? Sí, yo creo que a veces es hasta dura, ¿no? Porque quizás alguien que dependa mucho, por ejemplo, de sus papás, ¿no? No solo como económicamente, sino emocionalmente o existencialmente. Y decir, oye, pues elegí carrera por lo que mis papás me dijeron, ¿no? Trabajo en más o menos lo que mis papás esperaban, ¿no? Tengo una familia como mi familia lo esperaba. Y entonces, pues tu existencia prácticamente No es tuya. no es tuya, sino alguien más te la puso ahí y tú simplemente dijiste, pues va. Sobres. Y me dejo llevar. Que creo que puede ser más común de lo que uno quiere pensar, ¿no? Pues yo creo que por eso llegan las crisis de los 40 y de más, ¿no? O sea, Y, güey, digo, en general, agradezco que muchas personas de varios rango de edad me escuchan, pero justo viendo las analíticas vi que mucha gente, sobre todo entre 18 y 26, 27, ajá. son las que más me escuchan, que muchas están como, tal vez, o sea, no quiero decir a tiempo porque pues, siempre estás a tiempo de, pero con oportunidad de que no defina buena parte de tu vida joven, slash temprana adulta. ¿A qué invitas a la gente, güey? Bueno, obviamente A tu fiesta. puedes ir así que oigan, No, yo sé. todos estudian filosofía, No, dejen sí. todo lo que están haciendo. Pero no tiene que ver con eso, porque también, a ver, es muy sencillo ponerse a decir, yo quiero ser libre, quiero ir en contra de mis papás, en contra de mi familia, entonces voy a hacer esto. Pues está muy bien. Pero también está un poco condicionado al respecto, porque sí. Pero, ¿no? Decía un filósofo, Kierkegaard, que el hombre más desdichado es el que no tiene memoria ni esperanza, ¿no? Entonces, si alguien decide, por ejemplo, estudia finanzas, ¿no? O business intelligence, ¿no? Y de la nada dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser músico, ¿no? Porque me encanta la música y mis papás no quieren que estudie música y quiero vivir la vida de músico y así, ¿no? Y luego le preguntas, oye, ¿y tocas algún instrumento? No toco nada, pero me gusta. Entonces dices tú, oye, a ver, ¿hay músicos en tu familia? No. ¿Tienes a alguien que estudie música? No. ¿Tocas música? No. Pues dices tú, oye, a ver, haz memoria y ve tu historia y ve si en tu historia hay algo que diga, música. La música tiene algo que ver con mi vida, ¿no? Pero tal vez eso puedes, pues, güey, yo te podría decir, oye, pues nadie ha hecho podcast en mi vida, pues qué pedo. Hay decisiones más existenciales que otras, ¿no? O sea, quizás hacer podcast no es Tan tanto existencial. como a qué me voy a dedicar toda la vida, ¿no? ¿Y tú crees que hay que tener muy en cuenta lo que ha sucedido en tu vida o vidas de tus antepasados o gente cercana a ti para decidir? Yo creo que lo que ha sucedido en tu vida, sí, ¿no? Sí hay que tener memoria, ¿no? No significa voy a estudiar lo que estudió mi papá, pues no necesariamente. Pero a ver, ¿qué he estudiado? ¿Qué me ha gustado? Justo. Tal, o sea, bueno, eso influye muchísimo. Si nunca te planteaste tocar un instrumento, es más, estuviste en clases 2 semanas, no fuiste,
pues no digas de repente voy a ser músico, ¿no? O sea, no dejarte llevar por tal vez como el... Como la emoción del momento, ¿no? A lo mejor llega un amigo, dice, güey, la carrera de música está chingona, pues sí. O la carrera de filosofía, o de arquitectura, o de ingeniería, ¿no? Y dices, no, quiero ser ingeniero, pero soy malísimo para las mates, o sea, nunca pasé mate bien, ¿no? Pues ¿a qué vas a ingeniería, no? O sea, vete a otra carrera. que tenga más que ver contigo. Pero, vamos a ver, no quiere decir que no puedas hacer alguna decisión un poquito fuera de orden, porque yo creo que también parte importante de la filosofía en la vida, del filosofar existencialmente, es prueba y error, ¿no? Ok. O sea, ¿no estás seguro de algo? Pues sí, así es la vida, ¿no? Lánzate, pero siempre estate abierto a cambiar, ¿no? Entonces no digas, pues, digo, un poquito lo viví yo, ¿no? O sea, me metí a medicina y puedo haber dicho, ya, ¿no? Aquí pues, es lo que decidí, me va bien, tengo beca y órale, ¿no? Es una carrera buena, tal, con prestigio, pero pues justo, como diría Sartre, no eres libre hasta que te das cuenta que te podrías salir de medicina, ¿no? No eres libre hasta que... Justo encontré una frase de Sartre. Ajá. Es Jean-Paul Jean-Paul Sartre. Sartre, sí. Ah, huevo, hice bien mi tarea acá. Que dice, ok, que quiero que me platiques un poco más de... O sea, quiero que me digas qué opinas y profundicemos al respecto. Porque lo platicamos en Montefalco un poco con al respecto que te conté Ajá. de... Bueno, no, hablamos de las convicciones, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre está condenado Ajá. a ser libre. ¿Qué pedo, güey? O sea, sí, como que estoy condenado a ser libre. Pues sí, es verdad. No, suena muy raro. Suena hasta contraproducente, tal vez, Sí, ¿no? de hecho tiene mucho que ver tiene mucho que ver por cómo explica que su postura es atea, ¿no? O sea, él dice, el existencialismo es un ateísmo. Hay dos ramas, el Kierkegaard o Kierkegaard, ¿cómo se llama? Kierkegaard. Ese fue el padre del existencialismo. Sí, que y es él cristiano, es súper ¿no? cristiano. Sí, güey. Pero Sartre piensa que el existencialismo tiene que ser ateo. Ok. Ahorita digo por qué, pero justo tiene que ver con esta condena de la libertad. O sea, el hombre está condenado a ser libre porque justo la responsabilidad de su existencia solo es de él. Entonces, en ese sentido, es una condena. O sea, todos estamos condenados a decidir qué vamos a hacer de nosotros. Si vamos a ser esclavos de alguien más, porque vamos a hacer lo que otros nos dicen. Si vamos a ser esclavos de un sistema. Pero nosotros estamos condenados a elegir. Ajá. O sea, porque, por ejemplo, le podría decir a Sartre, oye, ¿no? Por ejemplo, él critica mucho del juicio de Eichmann, este juicio de un nazi que lo único que hizo fue distribuir a los judíos en trenes para mandarlos a... Él no mató a nadie, ¿no? Y sí. Él dice, yo solo seguí órdenes. Entonces, Sartre dice, no, a ver, él está condenado a ser libre y en ese sentido, o sea, él es libre siempre. Cuando decidió aceptar ese puesto, pues entonces que no me venga a decir, pues solo seguí órdenes, ¿no? Porque tú pudiste no seguir la orden. Pudiste cambiarte de trabajo, pudiste hacer otra cosa. Y tal vez tiene que ver mucho con prioridades, ¿no? Porque pues, el güey te puede decir, no, güey, pues si no me mataban, y pues uno decide con... Eso sí, ¿no? No creo que a este lo mataran, pero... imagínate que... Pero sí, ¿no? O sea, te dice, siempre eres libre, o sea, por eso es una condena, o sea, nadie se puede hacer güey con su vida. Y oye, ¿y esto no es cuestión de perspectiva tal vez? O sea, sí, yo creo que era lo que platicábamos justo ahorita de aceptar la responsabilidad de mi yo mismo, de mi ser, tal vez. Decir, ok, güey, yo estoy en control o de mí depende más que lo que sucede, sino cómo reacciono, tocando también el tema de los estoicos. Pero se puede ver más que desde un punto de vista, desde una condena, tal vez desde un punto de vista de oportunidad. Decir, ¿no crees? Sí, claro. O sea, obviamente es mejor verlo de manera optimista, ¿no? Sartre lo ve un poco... para abajo. Para abajo, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. Y digo, a ver, es que de alguna manera es como... Sería más fácil no ser libre, ¿no? Incluso sí, cristianamente existe este problema, ¿no? Que muchas veces se ha discutido, ¿no? De cómo es que Dios permitió... A ver, si existe el cielo y el infierno y Dios condena, ¿por qué Dios permitió que fuéramos libres y que pecáramos, ¿no? O sea,
¿por qué no? O sea, si no Sí. nos quiere, ¿no? Se supone que quiere a todas sus criaturas. ¿Por qué nos dio esa libertad para cagarla y irnos al infierno, ¿no? Pues así Sartre diría, pues sí, es también todos están condenados a Saludos. libremente cagarla en su vida. O sea, Ok, 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 o ok. a que les vaya muy bien, ¿no? Oye, regresando a esta pregunta que le haces, le puedes hacer a Dios de, oye, güey, ¿por qué chingados me haces libre si sabes que la va a cagar? O sabes que soy humano y que la puedo cagar. ¿Tú qué respondes al respecto? ¿O qué piensas al respecto? A ver, obviamente la libertad yo la veo más bien como un regalo, ¿no? O sea, es lo máximo la libertad, ¿no? La perspectiva tal. Pero, pues, o sea, digo, sí le preguntaría a Dios, Oye, ¿qué un es eso, poco güey? por curiosidad intelectual, pero entiendo también por qué Dios nos haría libres, ¿no? O sea, porque, a ver, de alguna manera, si yo fuera Dios, no quisiera que mis criaturas me amaran como A huevo, esclavos, ¿no? ¿no? Sí. Sino está más chido que, aunque no todos te amen, pero los que sí te aman libremente, ¿no? Así como un jefe, por ejemplo, quiere que sus empleados lo sigan y, digamos, estén motivados para seguir en la empresa, hacer lo que el jefe diga, pero porque ven al jefe como alguien, pues, bueno en su trabajo, con una visión, que quiere llegar lejos, y no como el güey que nada más les paga, ¿no? Entonces lo siguen, ¿por qué? Porque si no los van a correr, pues Por no. convicción. Entonces yo creo que está mejor que de los 100 empleados te sigan 60 pero bien, ¿no? Claro. Y que des libertad para que a algunos literalmente les valga lo que tú digas, ¿no? Pero es parte De la libertad, a de fin la de cuentas, libertad, ¿no? ¿no? Entonces, la libertad es, o sea, yo creo, yo soy católico también, entonces creo que justo Dios nos da la libertad. Porque qué hueva que te amen a huevo, ¿no? O Claro, sea, claro, le quita todo el sentido al amor, porque ya exactamente. no sería el amor. Oye, el otro día platicando contigo, hablamos de las convicciones propias, ¿no? De no hacer las cosas por el hecho de hacerlas o por el hecho de tradición o costumbre, sino por una convicción propia. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Pues es un poco lo mismo, ¿no? De nuevo hay que, o sea, pensar de vez en cuando por qué hacemos las cosas, ¿no? Justo es la pregunta por el sentido, a ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Y por qué estoy con estas personas? ¿Por qué salgo Esta niña. con esta niña? No sé, ¿no? Entonces un poco esa es la pregunta, ¿no? Y de acuerdo, o sea, lo que se suele decir es, haz todo de acuerdo a tus convicciones, ¿no? Lo que hay que ver es cuáles son esas convicciones, ¿no? Y si ya las tienes formadas, porque creo Claro, que muchas veces, pues no. es justo lo que estaba pensando. Yo creo que hay mucha gente que, ¿no? A uno mismo le pasa a veces, ¿no? Que a veces no tienes claro una convicción en algún tema, ¿no? O que creías tener una convicción y cuando llega algo que tiene que ver con ese tema, pues empiezas a decir, ah, pues ya no estoy tan seguro, ¿no? No sé, yo no le entraba a la mota, pero cuando me ofrecen, como que ya me la pienso dos veces, ¿no? Entonces a lo mejor no tenías clara tu convicción, ¿no? Ni las bases de. Ajá, o sea, porque, digo, podrás haber dicho, no, pues es que mis papás siempre me dijeron que no, pues sí. Pero luego cuando llega el momento, pues como que dices, ah, pero sí o no, ¿no? O de otros temas, ¿no? O sea, Tal vez el tema es bastante común ahí, ¿no? sí, el tema de Dios, ¿o de qué? Sí, ¿De porque Dios? muchas veces como, no, pues ¿por qué vas a misa? ¿O por qué Claro, fuiste a mí? Yo creo que a veces se pierde, o sea, mucha fe, porque pues es como, pues, pues es porque sí, ¿sabes? Y creo que no hay o sea, bueno, tanto el tema de Dios como tanto cualquier tema a nivel un poquito más existencial, no ha habido o decisiones importantes, o sea, interiorizar, una reflexión interna muy importante que pues, creo que es lo más fácil y que volviendo al primer tema, es muy fácil saltarte, decir, pues hago las cosas como las voy sintiendo o conforme me va llevando la emoción y lo que voy justo sintiendo en ese momento más que por una razón racional, ¿no? sí, el tema de la... A ver, obviamente es bueno tener emociones que acompañen ciertas acciones, no siempre las hay. Yo creo que siempre hay una razón que nos motiva, pero lo que hay que ver es si esa razón es externa a ti o es interna a ti. ¿Cómo? Si tú te pones esa razón o si más bien alguien más te la impuso, ¿no? A ver, pongamos un ejemplo para ¿No? aterrizar un Entonces, poco. oye, si yo voy a misa porque mis papás me enseñaron a ir a misa, pues entonces parece que no es una convicción propia. Parece, porque obviamente a partir de que mis papás me enseñaron eso, yo después lo pensé y dije, pues sí, la verdad es que me ayuda mucho y agradezco que me hayan inculcado ese hábito,
porque sé lo que significa la misa, porque me gusta, lo que sea, pues entonces esa convicción ya es más... Pero si dices, o sea, le he preguntado a chavos de la prepa, ¿no? ¿Y por qué vas a misa? Pues porque mi familia siempre ha ido y pues es plan del domingo, entonces voy, ¿no? Pero pues si no fuera, pues no, tampoco me importaría mucho, ¿no? Claro. Entonces ahí parece que la convicción no es propia, sino que es externa, ¿no? Y uno, digo, yo siendo una persona, al igual que tú, católica, creo que la verdadera fe es cuando hay una convicción mucho más... Pues personal, ¿no? Sí tiene que ser personal y libre, consciente, ¿no? Y, o sea, yo creo que es más existencial de lo que a veces nos planteamos. ¿Cómo? O sea, de alguna manera, muchas veces se dice que la filosofía, bueno, que la filosofía es, los filósofos suelen ser ateos o que cómo, Justo, ¿no? ¿cómo se Cómo se compaginaría? compagina filosofía y religión, ¿no? Y muchas veces terminan muchos ateos, sí, ¿no? Pero es que también lo que esperan mucha gente es una prueba de que exista Dios, ¿no? Tangible, ¿no? De mira, aquí está Dios, aquí. En ese sentido, Sartre él era ateo, ¿no? Él ¿Era? era ateo Ah, pues ya se y murió. ya, Sí. ya era ateo y dice que el existencialismo es un ateísmo. ¿Por qué? Es ateo porque da igual si Dios existe o no. Eso no te quita la responsabilidad de tu vida, ¿no? Y de tú, por ejemplo, ser creyente. Entonces no importa si la ciencia no demuestra que existe Dios. ¿Eso qué importa, no? O sea, la decisión de tú creer en Él es otra cosa. No depende de si la física demuestra o si la filosofía demuestra, ¿no? Habrá pruebas de la existencia de Dios, las hay. Yo creo que sí, sí las hay, las he estudiado. Pero aún así yo puedo decir, bueno, pero se puede dudar de esa prueba, ¿no? Siempre puedes encontrarle la vuelta a... Siempre puedes decir, bueno, pero podría dudar de esta premisa. Sí, sí, sí. Se puede dudar de que Dios existe, pues sí, ¿no? Pero la creencia en Dios existencial es otro tema, ¿no? O sea, Sartre, siendo ateo, dice, da igual si existe Dios o no. O sea, eso Afecta. no afecta tu decisión existencial de, por ejemplo, ser un creyente practicante o no serla, ¿no? O no ser un creyente practicante. ¿Y cómo se puede compaginar la filosofía y la religión? O sea, por un sentido, por un lado, buscando esas pruebas de existencia de Dios te pueden convencer, pero yo creo que a nadie le convence una prueba de la existencia de Dios, sino que más bien es decir, a ver, ¿qué importancia tendría en mi vida Creer en Dios. la existencia de un ser trascendente a mí, trascendente al mundo, ¿no? Por ejemplo, ahí muchas veces a gente le sirve pensando en que, oye, pues debe haber algo más, ¿no? Debe haber algo después de la vida, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, pues cree en un poquito la reencarnación. Eso me parece ya un paso más cercano a una trascendencia y no quedarse en la mera materia y diciendo, pues me voy a morir y ya se acabó todo, ¿no? Pero yo creo que existencialmente tiene poco sentido muchas cosas en la vida, desde por qué ser buena persona hasta por qué vivir una virtud como la castidad, por ejemplo, la templanza, ¿no? Si yo veo que después de esta vida hay como algo más, pues entonces tendría un poquito más de sentido vivir esto, ¿no? Claro. Digo, claro que en la misma vida, en principio, vivir bien te hace sentirte mejor, pero aún así se puede quedar un poquito corto, ¿no? Como pienso en, oye, pues ¿para qué trabajas? Para tu familia. Oye, ¿y si tu familia se muere, qué? ¿Ya no trabajas? ¿O qué? Sé que suena muy fuerte y quizás, obviamente, no es lo que siempre pasa, pero podría pasar, ¿no? Y entonces, si tu vida gira en torno solamente a algo terrenal o algo que está físicamente aquí, que puede desaparecer, pues entonces tu existencia, a ver, un ateo existencial te podría decir, bueno, pues encuentras otro sentido en tu vida. Sería pues lo ideal. Siempre puede desaparecer ese Puede sentido. desaparecer ese sentido, ¿no? Alguien más te diría, bueno, el chiste es estarlo buscando siempre, ¿no? Sí, quizás con algo más trascendente, no pienso en necesariamente la religión católica, pienso en simplemente algo trascendente. De hecho, por eso pienso que la última esfera de la persona humana es la dimensión como espiritual, ¿no? Es lo que yo le digo a mis alumnos en la prepa. No le llamo dimensión religiosa, porque no tiene que ser necesariamente una religión concreta o la cristiana,
Pero sí pensar en que, a ver, no nada más estamos aquí y ya, ¿no? Tiene que haber algo más dentro de ti que no sea pura materia, ¿no? ¿Y cómo se llega de ahí a la religión cristiana? ¿Cómo se llega de ahí a la religión cristiana? Pues ya eh, uno tendría que ver y estudiar Teología un distintas poco. religiones Ok. y ver cuál convence más, ¿no? A mí me convence mucho más la católica, pero ¿Por qué? ¿por qué me convence mucho más la católica? Digo, dentro del cristianismo me parece la mejor porque es como la que ha tenido continuidad Claro, históricamente, la ¿no? única que hace es directa. Sí, que digamos, fundada desde Jesucristo. Del cristianismo, ahora sí más en general, digamos que explica muy bien, me parece, tanto el origen como el fin del hombre, ¿no? Entonces, sobre todo el fin, ¿no? Porque el origen, creo que hay varias religiones que Lo pueden, lo podrían explicar, claro. pero el origen y el fin del hombre creo que lo tienen muy claro, o sea, para qué está aquí el ser humano, cuál es su finalidad, y creo que ayuda, ¿no? Que es distinto del sentido. El sentido me parece mucho más filosófico, ¿no? Pues es más personal, más subjetivo. Pero la finalidad, desde la religión cristiana, pues sí es Llegar al pues dar cielo. gloria a Dios, llegar al cielo, ¿no? Y filosóficamente podrías llegar a la fe. Filosóficamente podrías llegar a la fe. Yo creo que a ver, a la fe tal cual, sí. Yo creo que se sostiene racionalmente, claro que sí. Que es lo que, a ver, a lo mejor mucha gente podría decir que no hay manera, que no se puede racionalmente y filosóficamente llegar a una conclusión de que efectivamente Dios existe. Pero sí, yo también creo que sí. O sea, yo creo que racionalmente se entiende. O sea, desde un filósofo puede decir, ok, entiendo que la gente crea. Y también se ve en la historia de la filosofía. O sea, todos los filósofos desde el cristianismo prácticamente han sido cristianos hasta quizás Marx, ¿no? Siglo XIX, ¿no? O sea, estamos hablando de 19 siglos Continuos con de... filósofos cristianos, ¿no? Entonces es como... O sea, el ateísmo no se planteaba hasta el siglo XIX prácticamente, ¿no? que empieza con Marx. Quizás Marx, ¿no? Quizás Nietzsche es el que más lo refuerza, ¿no? Mm. Que ahorita pues todo el mundo lee a Nietzsche, ¿no? Y Sí. es muy bueno a Nietzsche, ¿no? O sea, sí es... Tiene cosas interesantes. Tiene cosas muy interesantes. Pero bueno, sí, o sea, no solamente históricamente, sino la fe me parece algo muy razonable. O sea, ¿por qué? Porque soy muy consciente de que la filosofía no llega a todo, ¿no? Hay cosas que no se explican filosóficamente. Ni necesariamente, tal vez científicamente, ¿no? No, o sea, tampoco, ¿no? A ver, la filosofía no es ciencia, creo que son cosas distintas y estudian cosas distintas. Y tanto la ciencia como la filosofía tiene sus límites. Y es donde entraría quizás la teología o, sin ser algo más científico, la fe tal cual, la fe en algo más, ¿no? Implica voluntad, la fe, también, ¿no? Justo. O sea, la fe es un acto de voluntad. No, o sea, un argumento para que Que Dios te diga, exista claro. no te sirve. O un argumento que te diga, es que si no crees te vas a ir al infierno. Pues, ¿eso qué? ¿No? Sí, O sea, justo es exactamente. Y también creo que, bueno, nosotros creemos que, pues a fin de cuentas, también, además de, pues, la fe es un don de Dios, ¿no? Y un don que se tiene que cultivar, a fin de cuentas, que no es algo que, pues ya Dios llega y te dice, toma, güey, toma, y pues ya. Es algo que se tiene que ir, tal vez como una amistad, pues siguiendo reforzando. sí, sí, o sea, creo que es un don. Por eso me parecería muy raro que la filosofía llegue a la fe. O Claro, sea, porque si no, no tendría sentido la fe no existiría, sería simplemente, o sea, no sé, una postura racional. exactamente, y le quitaría el elemento de fe. Sí, creo que, no recuerdo ahora quiénes, pero me parece que sí hay pensadores que dicen, o sea, ateos, que dicen, por ejemplo, bueno, pienso en Jordan Peterson que habla muy bien del cristianismo, ¿no? Dice como, tiene mucho sentido esta postura, yo no creo, ¿no? Sí, Entonces, claro, ¿por qué? Porque la fe, además de ser una decisión, también necesita es un cierto don, ¿no? claramente, que no es como que
Sí, y es que, y bueno, ahí entramos ya en terreno teológico, tal vez que uno no termine de entender, porque justo se nos va completamente. Oye, pues, ¿cómo vas, güey? Bien. ¿Bien? ¿Todo en orden? Sí. Regresando a este pequeño break, ya nos prometió Rano, porque pues no había escuchado ni madres de nuestro podcast, güey. Es una lástima, güey, o sea, y me ha pasado bastante, ¿eh? Gente que no, pues ¿esto qué o qué? Pues ya le tengo que explicar un poco, pero tú sabes que es inconformes, ya lo había. Sí, ¿no? Más o menos. Claro. Pero, güey, ahora que regresas a tu casa, lo escuchas, me dices, ¿qué opinas? Y, oye, bueno, retomando después de este pequeño break, la conversación tal vez un terrenito un poco más, bueno, no sé si práctico, pero aterrizado. Ok. ¿Tú qué opinas, güey, al respecto de que la gente lea un poco de filosofía? ¿Crees que es algo que debería hacer la gente? Sí, ¿por qué? Da igual. Yo creo que sí deberían de leer algo de filosofía. No todo. Ok. Primero porque no se puede. O sea, yo creo que sí hay que pedir consejo. Para elegir qué leer. Sí, alguien que conozca de filosofía. Pues tú conoces de filosofía, güey. A ver, ¿qué se empieza para leer? O sea, es que es muy difícil recomendar un libro así, tal cual. Ok. Y más de filosofía. O sea, lo que suelo hacer es, con base en la persona que me pregunta, pues ya le digo. Pero hay algunos que ¿Son de cajón? son tal de vez? cajón, ¿no? ¿Cómo? O sea, cualquiera de Platón, yo creo que es bastante asequible y sirve bastante. En especial, primero, los diálogos más cortos quizás sea mejor, ¿no? Digo, La República, pues es un libro de 500 páginas. No es recomendable empezar quizás por ahí, pero quizás alguien que le interese mucho la política, pues lea La República, ¿no? Pero pienso en, no sé, El Banquete, por ejemplo, pues es un diálogo del amor, ¿no? ¿De qué es el amor? Pues quizás podría interesar a más gente, ¿no? Otro como quizás la apología de Sócrates, que es el juicio antes de que lo maten, ¿no? O el Fedón. Ese está bueno. El Fedón es antes de que se muera literal, ¿no? Y sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Es que el güey, que llega un güey a salvarlo y le dice como, vámonos. Sí, ¿Sí? bueno, es el Critón, ¿no? Ah, el Queritón. Critón sobre la justicia, ¿no? Sí. De la ciudad. El Eutidemo es sobre qué es la justicia, hay otro de qué es la fortaleza. Esos pues, son diálogos divertidos, amenos. De repente puede haber algo más confuso, pero lo importante es que te da como esa actitud filosófica de cuestionar lo que piensas, cuestionar a los demás y a fin de cuentas es el método de educación que tenemos ahora, la mayéutica, de a partir de una idea que tenemos, cuestionarla para poder mejorarla, ¿no? ¿Y si crees que es el método de educación que usamos? No en todo, no en todo. Tristemente, en muchas escuelas se sigue enseñando casi por imposición. Pero pienso, por ejemplo, en las cortes de justicia, pues muchas veces antes de aprobar una ley, se piensan en casos muy hipotéticos para ver si esa ley sería conveniente o no, ¿no? Que es básicamente lo que hace Sócrates. ¿Qué es la justicia? Bueno, pues la justicia es no mentir, no robar, cosas así. Dice, bueno, y entonces los del caballo de Troya, en la guerra de Troya, mintieron, entonces no hicieron algo justo. Bueno, pero si mientes a tus enemigos está bien, pero a tus amigos no, ¿no? Entonces, bueno, entonces si le mientes a alguien con una bondad, así, una mentirita bondadosa, entonces hiciste muy mal. Bueno, pues depende del caso, ¿no? Es justo ese cuestionamiento de estar buscando por qué estaría mal yo en lo que creo que sirve mucho, que es algo que Sócrates, Platón lo retrata mucho, ¿no? Entonces cualquier diálogo chiquito de Platón sirve, ¿no? ¿A ti te gusta Platón? Sí, me gusta. No es como mi filósofo favorito. ¿Pero te gusta? Pero sí me gusta porque hay gente que dice que toda la filosofía es una nota al pie de Platón. O sea, de cómo piensa Platón. O sea, de todo lo que hizo Platón, lo que sigue simplemente es una nota al pie o un comentario de Platón. ¿Y ya? Literal. Porque Pues se habla muchísimo de Platón al respecto de la filosofía. Bueno, es que Platón escribió de todos los temas prácticamente. O sea, tema que me preguntes de filosofía, Platón, hablo de él, ¿no? Ok, güey. Pues, güey, la neta me pareció una... Todavía no lo terminamos, te quiero hacer algunas preguntas. Sí. Para terminar. Bueno, antes Aristóteles también es bueno, ¿eh? Aristóteles,
Pero tal vez no irte con metafísica, ¿no? Que No empezar con metafísica, pero por ejemplo la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles puede ser muy útil. Si les gusta la política, también la política de Aristóteles. Pero la ética, pues habla de virtudes, ¿no? Los últimos libros habla de la amistad, habla de la ética a Nicómaco. Y pues sí, ¿no? Es un libro muy bueno y que pueden llevar a la práctica muy fácilmente, ¿no? Yo leí uno que me gustó muy... Bueno, es esto, o sea, creo que es un manual un poco de estoicismo, que es el de Meditaciones de Marco Aurelio. Meditaciones, sí. Me pareció un gran libro, como, o sea, sobre todo muy, muy ameno, muy fácil de leer, con muchas lecciones muy rotundas, tal vez que te pueden hacer mucho eco en tu vida. Sí. Tal vez no tomarlo como tan radical de vez en cuando, pero justo Marco Aurelio creo que es una persona, más allá de que el güey, todo lo que hizo, pero es un tipo como muy, muy reflexivo al respecto de temas que te acontecen y lo que tú puedes hacer al respecto. Me parece al ser tan fácil de leer, una buena recomendación. Sí, de los estoicos yo creo que es lo mejor, lo más fácil. Digo, también están las cartas de Séneca, que como son cartas, pues suelen ser amenas también, las cartas al Lucilio. Pero, pues sí, las meditaciones es un muy buen libro para eso, ¿no? Yo creo que si uno quiere empezar a leer filosofía, sí hay que empezar con Platón y Aristóteles y luego ya lo que quieras. O sea, Ok. si ya leíste algo de Platón y Aristóteles, ya sabes más o menos, ya puedes leer lo que quieras porque a fin de cuentas toda la filosofía que sigue es un poco tomando en cuenta lo que dicen Platón y Aristóteles. Oye, y para educarte en filosofía, a mí me encantaría aprender, pero no siempre, o sea, solo aprender que leyendo, Ajá. o tal vez hay algunos cursos en YouTube. Hay buenos videos en YouTube. Digo, ahora no te puedo dar como ciertos canales específicos, pero yo creo que cualquier cosa que Ayuda. busques, pues sí. O sea, yo he buscado para las clases que doy. Creo que ¿qué son, güey? Es como los tamales, güey, no sé qué es. Los camotes. Los camotes. Los camotes. Sí, o sea, para mis clases yo he buscado videos para explicar mejor un tema, ¿no? O para ponérselos. Y hay de todo. O sea, si tú pones ética Aristóteles te va a salir, ¿no? Existencialismo te va a salir algo, ¿no? O sea, y hay muchos videos. Y la verdad es que son buenos. O sea, el que agarres suele ser gente que conoce, que sabe, ¿no? Ya, Entonces sí, ayudan los videos, ¿no? ok. Pues, güey, ahora sí, regresando un poco a las preguntas. Muchas preguntas suelen ser, o sea, las finales suelo tocar a la persona en un ámbito también más existencial. Tú eres filósofo, por ende, pues, no sé qué pueda desembocar este tipo de preguntas. Porque, güey, chance como que le das... No, yo te las quiero preguntar. Ok, güey. ¿Cómo quisiera ser recordado, Rano? ¿Por quién? Ok, güey. Ya empezamos ahí diferente, güey. Jamás me lo habían preguntado. Pues, güey, por la gente que te conoció a lo largo de tu vida. Tal vez tu gente cercana. O sea, yo creo que me gustaría ser recordado como una persona interesada en otras personas. Eso me interesada no en el mal sentido de ser un tipo interesado, sino Servir. que se interesa por las personas, que las escucha, ¿no? No sé si lo he logrado hasta ahora, pero pienso que es lo que he intentado hacer, que la gente con la que me he topado, compañeros, ¿no? Familia, pues obviamente los Claro. que me tocaron, pues, ¿no? Sí. Y los amigos que yo elegí, pues espero me recuerden así. O sea, si me muero mañana, pues que recuerden, bueno, pues mis amigos porque fue un buen amigo, mi familia pues fue un buen hijo, un buen hermano, ¿no? Mi novia pues buena pareja, no sé, ¿no? Claro. Entonces, Ok, me gusta. Ahora, ¿hay algún evento histórico que te hubiera gustado presenciar desde un punto de vista, o sea, frío? O sea, no participar directamente en él, pero... quizás la caída de Constantinopla, yo creo. ¿Por? Bueno, además de que fue muy, pues muy tonto todo el asunto porque dejaron una puerta abierta y por ahí entraron los turcos. Neta, güey, no sabía. Sí, o sea, la ciudad más grande del mundo por 1000 años fue Constantinopla, Ajá. desde que cayó Roma. eh, por 1000 años era la ciudad, ¿no? Cristiana, ¿no? Lo que ahora es Estambul, ¿no? Sí.
Y por 1000 años, pues era... O sea, me hubiera gustado Ver qué primero pedo. presenciar esa ciudad, ¿no? Porque dicen que era Una locura. una locura, tanto culturalmente, en sabiduría, en arquitectura, o sea, era lo máximo, ¿no? Era el mix perfecto entre cultura latina y cultura griega, ¿no? Ahí estaban los grandes sabios, ¿no? Y todo cayó porque se les olvidó cerrar una puerta de así como de casi como de tuberías o por donde sacaban la basura o así. Una noche no la cerraron y por ahí entraron los turcos y habían intentado ya varias veces asediar esa ciudad. Entonces, yo creo que hubiera sido magnífico ver algo tan grande, tan bello, tan lleno de cultura caer después de 1000 años de esplendor Por una tan babosadita. rápidamente, ¿no? Ya. ¿Ha habido algún libro que digas, este libro tuvo más impacto de lo normal en mi vida? ¿Cuál es el libro que más, o de los que más te han cambiado la manera en la que vives? A mí, dándote tiempo, Ajá, sí, sí, un, sí. un libro que la verdad me ayudó mucho para muchas cosas. Tú lo citaste, a Jordan Peterson. 12 Rules for Life me parece un libro excepcional. Personalmente, no habiendo yo leído todo lo que tú has leído, sin duda me marcó un antes y un después de mi vida. Yo estaba pensando en ese libro, ¿Ah, neta? justo, o sea, pero creo que no me influyó tanto. O sea, de hecho lo quiero leer de nuevo para ver si me influye ahora sí Más. un poquito más, ¿no? Pero quizás, sí, bueno, es mi novela favorita, ¿no? Pero Guerra y Paz Dostoyevsky. de Tolstoy. 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 Es un pedote así, ¿no, güey? Ahí lo tengo, güey. Todavía no lo leo, güey. No, güey. Literal ocupa lo que 3 libros. Pues sí, yo lo leí en 2 tomos, ¿no? 2 tomos de 800 páginas, ¿no? Pero qué librazo, ¿eh? De verdad es la novela de novelas. Es la mejor novela que he leído. ¿Te gusta más Tolstoy que Dostoyevsky? Yo, sí, sí, la verdad, sí. O sea, Dostoyevsky es mucho más filosófico, curiosamente. Sí. Pero como me considero una persona quizás fría, ¿no? Sí, Poco güey. emotiva, ¿no? Sí, justo lo que te decía. Entonces, todo lo que tenga que ver con las personas me ayuda y me interesa muchísimo. Y justo Tolstoy lo que hace tanto en Ana Karenina como en Guerra y Paz, como en La muerte de Iván Ilich, en todos sus libros, es que retrata cómo son las personas. Entonces, de todas clases, de todo tipo, o sea, él lo que hace es ver la caracterología, es decir, y poner un personaje de cada carácter que más o menos él pensaba, ¿no? El que es más enojón, el que es más políticamente correcto, el que es más emotivo, el que es más romántico, así. Y en Guerra y Paz justo hay de todos esos personajes. Y es una novela donde hay amor, donde hay tragedia, donde hay alegría, ¿no? Entonces, y pues hay guerra y hay paz. Claramente. Entonces, por eso creo que me transformó tanto, porque me ayudó mucho ahora sí que, entender mejor A las a las personas. personas y a mí mismo, ¿no? También. Ok, güey, es una gran... Güey, la verdad yo no lo he leído, tío, que lo compré y dije, güey, no sé cuándo chingados va a leer este pedo. Güey, es un pedo. Es muy grande. Sí, Sí. yo no diría, a ver, todo lo tienen que leer. Ojalá todos lo leyeran. Pero si pueden leer algo más de todo esto, quizás Ana Karenina, Es un poquito más ameno. ¿no? Es más, hasta si dicen, no, ¿saben qué? No me gusta nada leer, pues ve la película de Ana Karenina y mínimo te enteras, ¿no? ¿De qué onda? Sí. Ok. ¿Qué es algo que te encantaría aprender? Algo que me encantaría aprender sería tocar un instrumento, yo creo. Bueno, estoy pensando en eso. O sea, tengo 2 pasiones muy fuertes en la vida, la música y el cine. Y no he hecho nada de cine ¿Te gustaría? Oye, está interesante. ni nada de música, ¿no? Estuve en clases y la verdad es que no fui pues sí, lo dejé, ¿no? No era el mejor. Entonces, creo que no he intentado el cine y creo que me encantaría como aprender pues no sé, grabar algo, ¿no? O sea, hacer arte De manera musical. no, con una cámara, ¿no? O sea, creo que lo que hacen algunos directores es magistral, ¿no?
¿Quién es tus directores favoritos? Mi director favorito es Scorsese, Martin Scorsese. Después yo creo que Tarantino. Y si nos vamos al cine arte, pues quizás Tarkovsky se lleve el premio, ¿no? Me quedé en los primeros dos, güey. Tarkovsky es ruso, es más conceptual y así, pero Scorsese es o sea, si pudiera elegir un director para ver solo películas de él, Scorsese, todas. Ok, güey. Perfecto. Esta pregunta y quiero, o sea, a lo mejor me dices, no, güey, o sea, bueno, no, a lo mejor no presuponemos. Pero quiero que si tú le pudieras dar un consejo, yo sé que no eres tan grande, pero al tú haber leído muchas cosas, al tú haber estado, pues sí, expuesto a muchos tipos de pensamientos, consejo a las personas, puede sonar muy burdo, pero de todas maneras, si te pregunto de mera curiosidad personal, un consejo a las demás personas de cómo vivir un poco mejor, ¿qué les dirías, incluido a mí? Les diría que se atrévanse a pensar. Atrévanse a pensar y atrévanse a ser libres, ¿no? Ok, A ver. pensar en que son libres, darse Entender. cuenta de eso, aceptarlo y atreverse a ser libre en serio, ¿no? Y no dejar que otros decidan por ti, sino tú mismo decidir. Por ti. Tú mismo decidir por ti, ¿no? Y eso implica criterio propio. Y para ser criterio propio, pues implica mucha reflexión. También tal vez implica exponerse a diferentes tipos de pensamiento Sí. que te pueda, sí, dar criterio propio, ¿no? Por último, me gustaría saber cuál es tu definición. Bueno, esta lleva a otra pregunta, pero ¿cuál es tu definición de éxito? ¿Éxito en qué? Digamos, si es en sentido más general. Sí, Éxito en la vida, por ejemplo. sí. Yo creo que el éxito está en amar. En amar lo que haces, amar con quienes estás, ¿no? Que justo conectado al consejo que di hace unos momentos, ¿no? Creo que lo mejor que puedes hacer con tu libertad, ¿no? Si te atreves a ser libre, es amar, ¿no? O sea, si te das cuenta que eres libre, puedes decidir amar, ¿no? Incluso a las personas que a lo mejor no te encantan, no te caen demasiado bien, pues incluso los puedes amar a su manera, con sus límites, ¿no? O sea, decidir querer a la gente. Decir que a la gente, sí, amarse a uno mismo y amar a los demás también, y amar lo que hacemos, ¿no? Que justo parte del dotar de sentido las cosas que hacemos es amarlas, ¿no? O sea, Pero, güey, ¿cómo yo? Es que, güey, este es el tema. Imagínate que soy un trabajador que embono cosas y digo, güey, es que no amo, güey, embonar colgates, cabrón. No claro. sé. ¿Qué pedo? A ver, obviamente quizás hay trabajos más creativos que otros, ¿no? Yo diría así que si no amas un trabajo y puedes buscar otro, pues salte de ahí, ¿no? Pero debe haber una manera de encontrar la manera, tal vez no de amar, pero disfrutar un poco más. Poniéndole un poco de sentido a la... O sea, si le encuentras el sentido de tu trabajo, pensando en los demás, en tu familia, en ti mismo, ¿no? O en Dios mismo, ¿no? En Dios mismo, ¿no? Pues sí, cualquier trabajo de alguna manera Puede llegar a... puedes llegar a amarlo, ¿no? Pero aún así yo creo que ya, bueno, si tienes los medios, si tienes la preparación, pero realmente puedes ser lo que tú quieras y tú amas, ¿no? O sea, Claro. no, o sea, Implica ya ser no valiente, estamos ¿no? en el siglo XIX cuando pues eras obrero o eras dueño de la fábrica, ¿no? Ya. Y era Hay de muchos una más. de dos, ¿no? O sea, ya hay más cosas, ¿no? Esta es la que siempre pregunto al final y A ver. me emociona saber tu respuesta, ¿qué me vas a decir? ¿Qué es la felicidad para... O sea, ¿cómo definirías tú la felicidad? No lo sé. Pues, güey, muy válido. No, a ver, yo creo que la felicidad está en estar completo, sí, literal, estar completo, ¿no? Me parece que, siguiendo a un filósofo, que todos llegamos a este mundo como seres abiertos, ¿no? Con lo que él llama apertura. Estamos abiertos, pero somos pura apertura. Entonces eso significa que estamos incompletos. O sea, nadie puede llegar y decirme, yo ya estoy completo en la vida, no necesito nada más. Eso me parece que es ser
siguiendo el podcast, es conformarse con lo que uno tiene. Entonces justo el estar completo sería justo llegar a estar conforme. Y ahí te quedas. Sería estar feliz, ¿no? Ahora, pero me parece que justo lo interesante es el camino, ¿no? El camino para llegar a esa completud. Es estar buscando qué me falta, ¿no? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué persona me falta en mi vida, ¿no? O de las que tengo, ¿qué me pueden aportar que no estoy permitiendo que me aporten, ¿no? Ese camino a llegar a estar completo, yo creo que en la vida no vamos a llegar a estar completos, ¿no? En esta vida que puede acabar mañana, ¿no? Pero el estar buscando esa completud se podría llamar felicidad. Yo sí creo, como Aristóteles, que no se puede decir que alguien es feliz hasta el final de su vida. ¿Cómo? O sea, yo ahorita no puedo decir, ok, es feliz. Viendo toda mi vida ya, decir, a ver, toda mi vida sí fui feliz. O sea, digo, quizás si mañana me estoy muriendo puedo ahora sí reflexionar. Pero más bien pienso en la gente mayor. Creo que ellos son los que realmente saben si fueron felices, ¿no? Yo quiero escuchar tu opinión al respecto de lo que yo pienso acerca de la felicidad. A ver. Me parece que justo hay personas que creen completamente válido que la felicidad es un estado de ánimo, ¿no? Que pues ahorita estoy feliz y al rato estoy triste. Sí. Yo lo veo mucho más como... Tiene que ver mucho con un estado de paz mental, de serenidad emocional. No necesariamente emocional, pero tal vez... Sí, un estado de serenidad con uno mismo. Porque tal vez entra que mucho la congruencia de ser una persona sola pieza, de tal vez estar o sea, ser... Porque es muchas veces, me estoy comiendo mis palabras, muchas veces uno actúa de cierta forma que no lo representa a uno mismo, pero cuando tú actúas en consonancia con lo que crees que eres tú, eres una persona de una sola pieza y por ende te puedes estar tranquilo con tu propia congruencia y te puede llevar a sentir cierta paz contigo mismo. Cierta paz, sí. Y yo creo que uno puede estar triste emocionalmente que en este momento, pero en general decir estoy feliz. O sea, creo que mi vida es feliz. Creo que en este momento, o sea, cuando hay mucha turbulencia en el corazón de uno, en la mente de uno, porque digo, no lo sé, a fin de cuentas estoy tratando de encontrar la definición pero en la mente o en el corazón de uno es que no necesariamente hay algo que esté en consonancia con tu propio ser. Obviamente, pues existen cosas externas que te afectan. Pongamos un ejemplo muy extremo, que tu mamá le dé cáncer o algo así, que claramente te van a quitar la paz, pero no dentro de ti, ¿sabes? Entonces yo veo la felicidad más por ahí. Pues sí, o sea, entiendo esa postura. De hecho, yo creo que la tenía por mucho tiempo. No, por un tiempo sí la tuve, porque es justo el típico ejemplo. A ver, ¿qué es la felicidad? Te dicen, pues es un estado de ánimo. No es un estado de ánimo, es un estado del alma, ¿no? Y entonces el alma no es tan cambiante como el ánimo de una persona, ¿no? Sino que es más estable a través del tiempo, independientemente de las emociones que tengas. Y claro, la felicidad es un estado que se queda ahí, ¿no? Sí. Justo, ¿no? Entonces, yo creo que sí yo prefiero llamarle a eso como más bien como paz, ¿no? Más que felicidad, pero yo creo que la paz, felicidad, como le digamos, sí, obviamente hay que buscarla y es muy necesaria, ¿no? Y se puede estar sin paz y estar... De la chingada, ¿no? Muy mal, o sea, así sin saber qué, estar inquieto, ¿no? Sí. Interiormente, ¿no? Aunque no pase nada externo, estás inquieto y es porque no estás en paz consigo mismo. Pero sí pienso que la felicidad justo sería algo más como de toda la vida. Yo creo que algo todavía mucho más que tenemos longevo. Que estar como trabajando siempre, ¿no? Estarlo buscando, ¿no? Entonces, o sea, si yo te pregunto y eres feliz, perdóname que te interrumpí, sí. ¿Eres feliz? No podría responderme. Exactamente, te diría como Aristóteles, yo no sé si soy feliz o si fui feliz hasta el final de mi vida. Lo que sí te puedo decir es que estoy en paz conmigo mismo porque estoy buscando la felicidad. Oh, shit. Ok, me gusta, güey. Pues oye, ¿algo que tú me quieras preguntar a mí o nada? ¿Estás conforme con este podcast? Güey, estoy muy, muy conforme, güey. La verdad me la volteaste, cabrón. No, pues la verdad me gustó mucho. Yo, como te dije antes, la verdad esta conversación viene de un mero interés de preguntar y de entender
Porque me gusta mucho la filosofía, no soy el filósofo, no he leído mucho, la verdad. He visto muchos videos, he leído algunas cosas, pero me gustaría aprender mucho más. Y creo que platicando con alguien que estudia eso, y yo te conozco y sé que intelectualmente te da para mucho, y por más que las caras, pues la neta quería platicar contigo, güey, y ver a dónde llevaba la conversión. Tenía algunas bases, espero no haberme perdido demasiado. Yo creo que no. Y la verdad estoy muy contento de cómo salió. Me llevo un chingo de cosas a reflexionar yo mismo. Sí, yo también, ¿eh? Y la neta creo que eso es lo más importante. Güey, Ranu, gracias, güey, de todo corazón, gracias por venir, por darte estas... Pues, güey, creo que sí hablamos 2 horas, ¿no? Unas buenas dos horitas, ojalá alguien se las haya aventado todas, güey. Y si decimos muchas gracias por llegar hasta acá. Ranu, no eres muy activo en redes sociales. ¿Estás público o estás privado? No, estoy pues, en Instagram como Insta de Ranulfo. Muy original. Es muy original. Pero la verdad es que uso más Twitter. ¿Cómo te llamas en Twitter? En Twitter me llamo @el_Ranulfo. El Ranulfo, güey, creo que no te sigo, güey, ahorita te seguiré. Pues, güey, muchas gracias por venir, de verdad lo agradezco No, gracias mucho. por invitarme. Güey, ya tenía un par de semanas que lo hemos platicado. Y pues espero que compartas mucho tú esto, güey, neta. Claro. Gracias, Juan, también por estar aquí estas 2 horas, güey. Gracias a Juan. ¿Y algún comentario extra o ya estuvo? Sean inconformes. De chill. Pues nada, güey. Nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias por estar por acá. Y eso es todo.